Walter, ¿qué cosa es el Medicare suplementario o Medigap? ¿Cuáles son los dos planes más populares de Medigap y cuál es el mejor? De eso vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a cubrir qué es el Medigap y cuáles son las dos opciones que se ofrece del plan G, y vamos a hablar también del plan E. Descubre los secretos de Medicare con los libros de Walter Bernoulli. ¿Cómo elegir un plan de Medicare? Medicare suplementario. 35 errores más costosos en Medicare y cómo evitarlos. Compra ahora. Haz clic en el enlace. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas. Suscríbete a este canal, aprieta el botoncito rojo para que recibas la notificación de los videos que subimos diariamente. Tenemos casi 1500 videos acerca de cómo funciona Medicare. También, si quieres saber cómo funciona Medicare, puedes ir a la clase principal que dice cómo funciona Medicare en el 2025, visitar aprendiendomedicare.com, y si no tienes agente, con mucho gusto nos puedes llamar al número que aparece en la pantalla, ¿de acuerdo? Y pues estamos aquí para ayudarte. El día de hoy vamos a hablar acerca de el Medigap o Medicare suplementario, cómo funciona, qué cubre, ¿sí? Entonces, antes de continuar, quiero mencionar lo siguiente. Cuando tú cumples 65 años, ¿sí? Lo dice la página número 10 de este libro. Cuando tú cumples 65 años tienes dos opciones. La primera opción es tener el Medicare, el Medigap y el plan de medicinas conocido como la parte D. La otra opción es tener tu plan de Medicare Advantage, ¿de acuerdo? O Medicare suplementado con el Medigap y la parte D, o tu plan de Medicare Advantage. En ninguna página del libro te dice que solamente puedes quedarte con esa tarjeta. Así que si tú conoces a alguien o tú eres una de las personas que dice, no, no es suficiente tengo con esto, te lo digo desde ya, podrías incurrir en gastos que definitivamente son muy altos, ¿sí? Y es ahí cuando viene a trabajar el plan G o el plan N. Entonces, vamos a hablar brevemente de eso, ¿sí? Si Dios no quiera, tú solamente tienes esta tarjeta y algo sucede que requiera que te vayas hospitalizado, que te internen en la clínica, en el hospital, tú vas a ser responsable de $1,676 de deducible. No importa si te quedas un día, 3 días, 4 días, esto es lo que tú tienes que pagar. $1,676 de una. ¿De acuerdo? Y no solo eso, si Dios no quiera, necesitas hacerte un examen, visitar a tus doctores, hacerte un rayos X, un MRI, un tomograma, lo que sea, ¿sí? Tú vas a ser responsable de los primeros $257 de gastos, y de ahí en adelante tú eres responsable del 20% de todos los costos, ¿sí? Del 20% de todos los costos, ¿de acuerdo? Y no solamente eso, existe una situación que se llaman los cargos extras. Esto raramente pasa, pero vale la pena explicarlo. Normalmente, este es un ejemplo así como a la volada referente a esto, porque raramente pasa, pero vale la pena mencionarlo. Vamos a decir que te fuiste a hacer tu examen de próstata, ¿de acuerdo? Y el examen de próstata, o un examen, bueno, próstata porque uno es lo primero que me viene a la mente, un examen, y ese examen salió $100. Medicare le dice al doctor, ¿sabes qué? Tú estás autorizado a cobrar $100, esto es lo que cuesta el examen de próstata. Cuesta más, pero Medicare le dice al doctor, esto es lo que cuesta, ¿de acuerdo? Hay doctores dentro de la red de Medicare que se toman la libertad de cobrar hasta $15 por encima de lo que Medicare normalmente establece. Entonces, eso tú también eres responsable de ese 15% de gastos extras. Mira, raramente pasa, ¿de acuerdo? Raramente pasa. En mi experiencia vengo ayudando gente desde el año 2018 en Medicare. A 7 años van a ser. Wow. Bueno, en fin, nunca he tenido ese problema. De que va a pasar, pasa una a las
a las 1000 veces, pero raramente pasa, pero vale la pena mencionar. Pero si sucede, tú eres responsable de esto. No es nada de qué preocuparse. Entonces, ¿qué sucede? Eso es si tú tienes el Medicare únicamente. En el momento que tú tomas el Medigap Plan G, ¿sí? En el momento que tú tomas el Medigap Plan G, ¿sí? El Medigap lo que va a hacer es eliminar el costo de hospitalización. El Medigap lo elimina. Elimina este 20%, lo elimina. Y elimina este 15%. Entonces tú vas a ser responsable de solo $257 durante el año. ¿Qué cosa significa? Vas al doctor, Medicare paga su parte y a ti te enviaron una factura de $30, por ejemplo. La pagas. Después te fuiste a hacerte otra visita. Medicare pagó su parte, a ti te llegó otra factura. La pagas. Entonces, así, cuando estas facturas sumen $257, de allí en adelante tienes 100% de cobertura en visitas a doctores, exámenes, cualquier cosa que pase fuera del hospital. Tienes cobertura al 100%, ¿sí? Tienes cobertura al 100%. Obviamente, esto tiene su mensualidad, ¿sí? Eso tiene su mensualidad. Vamos a ponerlo acá. Eso tiene su mensualidad, ¿verdad? Ahora, eso es el plan G. Tú tienes el Medicare, tienes el Medigap Plan G, eres responsable de los primeros $257 y después de los $257 tienes 100% de cobertura. Ahora, obviamente necesitas tu plan de medicinas conocido como la parte D, ¿verdad? Y obviamente necesitas dentista, visión y oídos, que lo mencionamos anteriormente porque esa es una de las cosas. Tú tienes excelente cobertura de hospitales, de doctores, tienes tu plan de medicinas, pero necesitas agregar dentista, visión y oídos, ¿sí? Que también tiene una mensualidad. Entonces, esto es el plan G. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el plan G y el plan N? No hay mucha la diferencia. Existen posiblemente solo 2 o 3 cosas que tienes que recalcar, que tienes que prestarle atención, perdón. Entonces, vamos a decir que tú ahora elegiste el plan N. El plan N también, si tú te fuiste con el Medigap Plan N, también te va a eliminar el costo de hospitalización. También te va a eliminar el 20%. Lo único que no va a eliminar es este 15% de descuento. ¿De acuerdo? Perdón, de los cargos extras, no es descuento. Este 15% de cargos extras. Voy a ponerlo acá. Hay agentes que te dicen, no señora, usted va a ser responsable de los cargos extras. No pasa eso, raramente pasa, no es nada de qué preocuparse. Entonces, ni siquiera vale la pena mencionarlo, la diferencia de los cargos extras, pero se menciona porque podría pasar, pero raramente pasa, ¿de acuerdo? Pero eso no es la diferencia entre el plan G y el plan N. Esto es lo que pasa. Entonces, si tú te vas con el plan N, tú aún eres responsable de todo esto, ¿sí? Entonces también vas a ser responsable de tus facturas hasta que lleguen a $257. ¿Sí? Y después de que llegas a los $257, también tienes 100% de cobertura. ¿Cuál es la gran diferencia entre el plan G y el plan N? Como ves, la cobertura es exactamente la misma. La única diferencia es que la mensualidad del plan N es más bajita, es más económica que el plan G. Por eso hay mucha gente, es más gente pasándose del plan G al plan N que pidiendo el plan G, ¿sí? No es mejor cobertura, es exactamente lo mismo, pero ¿qué cosa es lo que te dice? Perfecto. Las compañías te dicen, nosotros te vamos a bajar la mensualidad. La única condición es que tú vas a tener que pagar $20 por visita a los doctores o especialistas, ¿sí? Visitas por doctores o especialistas y en caso de una emergencia,
vas a tener que pagar $50 en caso de emergencia, ¿no? ¡Ay, me duele el pecho! Te llevaron al hospital, a la sala de emergencia. Si te internan, obviamente está cubierto al 100%, pero si te devuelven a la casa y te dicen, ¿sabe qué, señora? Son gases para la casa. Tienes que pagar los $50. A cambio de eso, ellos te dicen que tu mensualidad va a ser menor. O sea, la mensualidad del plan N es menor a la del plan G a cambio de estos copagos que se hacen después de que tú cumplas este deducible. Es decir, la gran diferencia entre el plan G y el plan N es la siguiente. Ambos tienen un deducible de $257. Ambos tienen 100% de cobertura después de ese deducible. La única diferencia es que una vez después de los 257, en caso de doctores, en caso de una visita al doctor o especialista, pagas $20 y en caso de una emergencia $50. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas veces tú vas al doctor? Obviamente, si te ahorras con el plan N mucho dinero, ¿sí? Y de repente eres una persona que va al doctor varias veces, quizá tenga más sentido económico irte con el plan G. Entonces, si eres una persona que va 5 o 6 veces al doctor, quizá convenga irte con el plan G, pero si eres una persona que va una vez cada 6 meses al doctor, ¿no? O al especialista, o de repente hasta vas una vez al mes al especialista y el ahorro lo vale, posiblemente convenga irse con el plan N. Y en este caso también vas a necesitar una parte D y también vas a necesitar dentista, visión y oídos. Entonces, básicamente, no hay una opción mejor que la otra, ¿de acuerdo? No hay una opción mejor que la otra. Todo es cuestión de costos. ¿Por qué? Porque la cobertura es la misma. Tiene 100% de cobertura en ambos casos después de que cumplas el deducible de 257. Después de ahí tienes 100% de cobertura. La cobertura es la misma, ¿sí? La única cosa es que la mensualidad del plan N es más barata que el plan G porque después de los 257 tu única responsabilidad es solo $20 por visita al doctor o especialista y $50 en caso de una emergencia. Eso es muy importante que lo tengas en consideración, ¿de acuerdo? Si necesitas una cotización de cuánto cuesta el plan G, cuánto cuesta el plan N, y pues de repente necesitas un agente que te ayude con eso, con mucho gusto nos puedes llamar al número que aparece en la pantalla para agendar una consulta totalmente gratis. La consulta es gratuita, así que lo único que tienes que hacer es hacerle clic aquí al enlace o visitar también aprendiendomedicare.com. ¿De acuerdo? Sin más nada, Dios me los bendiga, no se olviden de suscribirse y cualquier cosita, estamos a una llamada de distancia. Bueno, cuídense bastante y bendiciones. Adiós.